Buenas noches, amigos televidentes de toda la República Dominicana. Hoy es jueves 9 de julio y en este momento estamos dando inicio a su programa Realidad TV. La realidad como es, donde analizamos los hechos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Esta noche acompañado de mi buen amigo Adán Bode y García. Buenas noches, Adán. Buenas noches, Julio. Buenas noches, amigos televidentes. ¿Cómo se siente? Usted se le siente, se le ve como que destila alegría. Es que hay un problema. El dominicano está acostumbrado a decir, yo estoy mal, pero como para que le cojan pena. Sí. Y aunque yo esté mal, yo estoy bien. Es más, hoy yo estoy jugoso. Oye. Jugoso me siento. Jugoso, bueno, es decir que usted se puede hacer una batida fácilmente con usted. Bueno, siempre y cuando no sea para darme para abajo. Bueno, es bueno que usted recordara eso para que no se olvide, como se han olvidado otros temas en la vida nacional del país. Usted sabe que la temática del programa de regularización de inmigrantes, la acusación, la investida que ha tenido el país en la campaña de decreto, de falsas, de falsas, de calumnia contra el país, sobre todo patrocinado por el gobierno haitiano, las autoridades haitianas, han relegado a un segundo plano y quizá un tercer plano el aspecto político. Y el aspecto político, este es un país político de tomo al lomo. Decía Juan Bo, de cabo a rabo. De cabo a rabo. Entonces, el escenario político en el país, si uno ve, por ejemplo, cómo está la situación en los partidos, y uno más o menos suelta la mirilla hacia el fondo, se dará cuenta que hay toda una ebullición, hay muchos inconvenientes. En el caso, por ejemplo, del Partido Reformista, hay una gran lucha porque hay un sector que se opone a que el Partido Reformista forme parte de la alianza con el PLD y postular al presidente Danilo Medina para un segundo periodo presidencial. Hay otro sector que dice lo contrario. Pero eso ha llegado hasta el nivel de que incluso en el Partido Reformista se comienza a tomar medidas a lo interno en lo que tiene que ver con la disciplina de su partido. Ahí ellos tienen un consejo de disciplina y esta tarde leía que incluso van a someter al consejo disciplinario a Alessandra Izquierdo, que es una funcionaria del gobierno, está en la empresa, en una institución competitividad o algo así. Está Modesto Guzmán, que debe tener más de 10 años en el correo. Sí. Un correo que ya no tiene quien le escriba, pero ahí está el correo. Es decir, y está también Rafaela Alburquerque, que me parece que tiene un cargo diplomático en Europa, en Taiwán, por ahí, sí, en esa área. Eso significa entonces que hay un problema planteado en ese partido que tiene como elemento conductor el asunto de las alianzas. Y las alianzas, ese partido tendrá que resolver eso porque lo que se ha vendido a nivel ya del público es que el Partido Reformista pactó con el PLD y con el presidente Danilo Medina a los fines de que en la casilla que ocupa el Partido Reformista, ahí aparezca el rostro del presidente Danilo Medina en las elecciones. Pero si planteamos, por ejemplo, y seguimos rodando, el PRD tiene también su inconveniente. El PRD, hay un problema ahí de gente que dice que está saltando hacia el PRM de Abinader. Abinader aparece juramentando gente y entonces también se ve que en ese partido, que es otro partido de la alianza, porque ya incluso esta se hizo pública, el discurso, todo el mundo recuerda el discurso de Miguel Vargas, donde estaba anunciando que el pacto que había llegado. Entonces también está ese elemento, está
del PRD que dice que están saltando al PRM, pero también hay una presión porque en el acuerdo, según se estipula, muchos de los PRDistas irían a ocupar posiciones en el gobierno del PLD que encabeza el licenciado Danilo Medina. Es decir, que también ahí hay una especie de pugilato. Pero lancemos la mirada hacia el PLD, el partido troncal, el que encabeza la unión de todos los partidos. El comité político se reunió hace unas 2 semanas, ¿verdad? Y uno de los temas que se trató fue eso, y se nombró una comisión que le encabeza el secretario general, el licenciado Reinaldo Pared Pérez, a los fines de armonizar con lo que tiene que ver con las fuerzas aliadas, los partidos aliados, y todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Decía, por ejemplo, recientemente Reinaldo que el presidente le había instruido que hiciera todos los esfuerzos para que tener conversación y armonizar. Pero sucede que en el PLD está también la situación de inquietud de candidatos que ya llevaban, como se dice en el lenguaje de la carrera de caballo, 2 o 3 cuerpos de ventaja, habían salido, habían hecho sus inversiones, y esa gente todavía está como una especie de limbo político porque dice, bueno, se han anunciado unos acuerdos, yo no sé si yo seré afectado por esos acuerdos, y en consecuencia nadie ha parado su campaña. Uno ve el proselitismo dentro del PLD, hacia diputados, hacia síndicos, hacia regidores, todo el mundo está en campaña. Entonces, eso plantea una situación muy de fricción dentro del PLD, porque se está hablando también que los PLDistas sienten una especie de reparo, porque dicen, bueno, ese acuerdo con el PLD, del PRD, con el gobierno, significa que muchos PRDistas irán a cargos públicos. Eso significa una especie de desplazamiento a los PLDistas. Y eso se está manejando, o sea, eso se maneja. Entonces, ¿qué es lo que considero? Que esa comisión que nombró el comité político, me imagino que le dará un informe al mismo comité político y vendrá entonces ya a aclarar un poco el panorama de esta situación. Es una situación muy difícil porque, señores, estamos hablando que estas elecciones están en juego todos los cargos electivos, desde un regidor hasta el presidente de la República, al más alto nivel. Todo está en juego en estas elecciones. O sea, no hay elecciones de medio término, que decir que va la presidencial primero y que la congresional van después. Entonces, ese panorama político sigue ahí como quemando por debajo, que no ha salido a flote, y es un ejercicio que he hecho en ese sentido, que no ha salido a flote, Adán y amigos televidentes, porque el país ha estado, y con mucha razón, atento a la agenda internacional, a los ataques que ha tenido que defenderse, y entonces eso ha relegado un poco, pero ese problema sigue ahí latente. Yo pienso que en 1 o 2 semanas eso deberá estar ya definido, que la gente sepa a qué atenerse cada candidato. ¿Cuáles son los acuerdos? Soy candidato, debo replegarme, debo retirar mi candidatura o puedo seguir hacia adelante. O sea, todas estas interrogantes deberían ya quedar despejadas en lo que tiene que ver en la próxima semana, porque el proceso electoral está ahí a la esquina ya no se puede andar inventando, ya son unos 10 meses que quedan, 11 meses para el proceso electoral. Entonces, en eso están envueltos los partidos políticos. Estamos hablando de estos 3 principales, sin seguir bajando a lo que es el bloque progresista, que tal vez no haya tanto inconveniente porque todo el mundo está ahí con su cargo público, salvo la Fuerza Nacional Progresista, que abandonó las posiciones en el gobierno, y aunque no ha anunciado un retiro del bloque progresista, sino que fue las funciones que tenía el gobierno. Es decir que vamos a observar a ver qué ocurre, pero realmente me llamaba la atención de que ese aspecto estuviera todavía como tranquilo ahí, y no está tranquilo nada, no está tranquilo nada. Está como un volcán. Exacto. Un volcán en proceso. Así es. Julio, tú planteaste que la cuestión
de las falsas ideas, las mentiras y las calumnias a nivel internacional que han estado rodando, promovidas por el gobierno haitiano contra la República Dominicana, han opacado esa interioridad política partidaria en nuestro país. Y si esto es muy cierto, yo creo que como parte de lo que es uno de los principios de este programa, Realidad TV, de que debemos de servir de orientadores a la comunidad, aún sea porque ese tema internacional haya arropado toda la prensa y la atención, nosotros también tenemos que aportar. Ahora, podríamos hacerlo más adelante, porque no podemos dejar a la población sin ilustración sobre la verdad de este caso que está ocurriendo a nivel internacional contra la República Dominicana. Pero vamos al tema. La interioridad de los partidos políticos en el momento. Yo pienso que, por ejemplo, el Partido Reformista, yo como persona que me gusta tratar de escarbar como la gallina, yo pienso que ellos están haciendo su trabajo. ¿Cuál es el papel del Partido Reformista ahora? Recordemos que el Partido Reformista era una entidad de que siempre estaba en el poder, o cuando no estaba, había que siempre tomarlo en cuenta porque era una institución política con vocación de poder. Eso es una historia inevitable de ellos. Y al estar fuera del poder desde el punto de vista de dirigirlo ellos, eso ha requebrajado un poco, y además cuando su extinto líder mencionó palabras, frases que la población dominicana y los reformistas en especial la leían a vuelo de pájaro, aquella de que había que comer que había que comer habichuela con berenjena. En una campaña Balaguer dijo algo parecido y la población entendió que había que ligar al Partido Reformista con el PLD, que había que aliarse de una manera u otra, y ahí están los resultados. Entonces, eso ha traído como consecuencia que el Partido Reformista esté un poco fuera de los niveles en que ellos siempre estaban de poder. Son inevitablemente un partido reeleccionista. Ellos lo han ejecutado y lo han dicho. Ellos son reeleccionistas. Ahora, ante esa historia que le ha ido pasando a ellos en los últimos años, que han estado un poco descalabrados, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de la institución, creo que el trabajo que han estado haciendo de estar dando actividades en todos los rincones del país, yo creo que conviene al fortalecimiento de la organización, a reagrupar a su gente, porque es un partido que pertenece en lo que es la política dominicana, pertenece al sistema de los partidos. Es uno de los partidos inevitables. Óigame, esté usted, amigos televidentes, o yo, en acuerdo o en desacuerdo con usted, es uno de los partidos que subsisten en la República Dominicana. Entonces yo creo que esa es la labor que ellos están haciendo, la de reactivarse, la de reagruparse, la de reorganizarse, la de compactarse. Incluso tan defendida la idea que Quique Antún dice de que él es el candidato y de que el Partido Reformista va con candidato presidencial en las próximas elecciones, es un discurso para reagrupar a su gente, para fortalecer, para orquestar. Es más, yo estoy seguro que como reeleccionistas que son, ellos van a entrar en el pacto con el partido de gobierno, con el PLD ellos van a entrar en el pacto, pero mi apreciación es que esa reorganización, esa reactivación de ellos es con el objetivo de cuantificarse, ponerse en un punto, en un nivel que si hay que medirlo, no, miren, nosotros estamos así, estamos fuertes, estamos así en cada punto del país, están tratando de poner en números en su organización para poder negociar la alianza que inevitablemente ellos van a hacer, inevitablemente. Incluso, tú mencionaste que
Lila Alburquerque, Alexandra Izquierdo, Modesto Guzmán, y ahorita podrían aparecer otros que van a querer ponerlo en la palestra como una especie de rejuego para decir, no, en este camino que vamos los reformistas, no es para alianza, no, eso solamente es escarceo. Para mí es escarceo. Sí. Incluso para mí es posible que eso del comité disciplinario de ellos, no más eso es por un tiempo. No más que por un tiempo, porque óyeme, Lila Alburquerque, esta muchacha Alessandra, sí, y Modesto, inevitablemente, sin ser presidente de la organización, tienen poder de acción dentro de esa organización. Y por lo tanto, no es verdad que lo van a dejar fuera. No es verdad que ellos van a convertir los pocos meses que quedan de campaña o que faltan para las elecciones, a convertirlo en un viacrucis de la organización. No lo van a convertir en un viacrucis. Ténganlo por seguro, que ahorita eso se subsana entre ellos mismos y ya cuando ellos digan estamos más o menos todos fortalecidos como institución reformista, podemos negociar con el PLD que está en el poder. ¿Hasta dónde podemos negociar con ellos? Porque ellos lo que están buscando es eso, hasta qué nivel es que lo van a poner en la negociación. ¿Usted considera que ellos lo que están cotizando? Es la palabra exacta, se están cotizando para poder entonces negociar. Mira, yo estoy así. Una mayor tajada en la administración porque pública. Ellos no van a ir a la negociación, al diálogo, a la alianza. Ellos no van a ir como fue el presidente de un partido que dijo un discurso en la marcha de todos los colores que pasaron el otro día. La marcha del orgullo gay. Sí, del orgullo gay. ¿Cómo se llama ese dirigente político que...? Bueno, pero un dirigente, ¿usted se le olvidó el nombre? Ese Macpuy. ¿Tú te crees que el Partido Reformista quiere en esa alianza ponerse a negociar con un nivel como el que tiene el partido de Macpuy? No, claro. ¿De baja popularidad? No, porque ellos lo que están buscando es cotizándose. Claro, porque por ejemplo estas tres personas encabezan un sector del Partido Reformista que consideran que el Partido Reformista debe llamar a una especie de congreso electoral y que proclamen, por ejemplo, a Danilo Medina. Al candidato que saque el PLD. Al candidato, el candidato. Pero mira, esa es la parte reformista. Sí, claro. O sea, creo que eso es lo que está ocurriendo. Y son poses para cotizar. No quiero pecar. No solamente poses, soy honesto. Creo que están haciendo un trabajo de reorganización. Bueno, creo, pero con el objetivo de cotizarse. No nos perdamos en eso. Es ahí que ellos van a cotizarse en la negociación. Punto. Ahora, tú mencionaste al Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano está esperando, si no yo creo que era hoy que llegaba Miguel Vargas, ¿verdad? Estaba esperando con ansia que llegara el presidente para yo empezar a discutir todo lo que tiene que ver con esta alianza que Miguel la esbozó en el discurso que tú mencionaste. Pero además, ese desgarramiento de algunos líderes del Cibao Central que el candidato del PRM le está sacando. Ellos tienen que estar discutiendo. Ahora, tenlo por seguro, Miguel va a conseguir que sus gente en todos los rincones del país queden asegurados. De todos modos, le está calentando la pista, pero no creo que al nivel interno como le está sucediendo al PLD. Y vamos a decirlo de la siguiente manera. Primero, en todo el territorio nacional, la queja de las bases del PLD es que están huérfanas. Esa es la queja. Eso produce desmotivación, eso produce desgano, eso produce aislamiento y produce que su potencial trabajo como base se eche a dormir. Ahora, a eso se le agrega que ante el anuncio de la alianza con el PRD para un gobierno de unidad nacional y con otras fuerzas, no solamente con el PRD, hace que, y que todavía no están los detalles, al no estar los detalles definidos, entonces hay una incertidumbre en todo el andamiaje que han proporcionado, que han hecho los precandidatos de la base PLDista. En todo el territorio nacional, los precandidatos están en ascuas, están temerosos, están incluso desilusionados mucho. Sin embargo, yo no quiero, con esta palabra que voy a decir,
ser pájaro de mal agüero. Pero óigame, en la política, la realidad es lo que dirige la política del día a día. Y si la realidad de la política del día a día, producto de todos los gobiernos que ha producido el PLD, el avance de esos gobiernos que han llevado a la República Dominicana, ahora esos avances, esos procesos han llevado al país a que se haga una alianza con el adversario histórico que ha tenido el PLD, que es el PRD. Si la historia plantea eso, entonces en política hay que saber cómo que vamos a lidiar. Entonces los precandidatos de las distintas regiones del país a nivel del PLD tienen que pensar políticamente. Yo con eso no quiero echarle un balde de agua fría, pero la política se nutre de realidades. Y es tan así que nadie, absolutamente nadie del PRD, nadie del PLD, incluso en sentido general, nadie de la sociedad pensaba que iba a suceder así como tan de repente una alianza PRD-PLD. Bueno, así es. Bueno, el tema está interesante, pero vamos a ir a unos comerciales. Cuando regresemos seguiremos analizando otros temas importantes. La mejor forma de ser serio es pagando los servicios que me prestan. En eso yo no me pierdo. Yo cumplo con mi parte. En Santo Domingo Este tenemos la mejor ciudad gracias a ti. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Continuamos con su programa Realidad TV. Mire, Adán, usted sabe que el presidente de la República, Danilo Medina, hizo un acto muy hermoso en el Palacio Nacional, en un reconocimiento a estudiantes dominicanos que residen en Estados Unidos por su promedio académico. Es decir, aunque aquí estuvieran en el país más de 10 o 12, pero el acto de reconocimiento que se hizo más amplio en Estados Unidos fue de más de 300 estudiantes, porque sus calificaciones estaban en 95 puntos o más. Es importante este dato porque el que ha viajado a Estados Unidos y sabe las dificultades que se presentan, porque el que está aquí cree que el que está en Estados Unidos está tropezando con el dinero, y entonces en base a esa creencia aumenta la demanda de las peticiones y a veces se convierten en insaciables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es importante en este momento, o sea, estos estudiantes de altas calificaciones, estamos hablando que estos hechos a veces no trascienden en los medios internacionales, porque solamente se ocupan, por ejemplo, si un dominicano cayó preso por droga, si cometió otro delito, entonces eso puede ser objeto de un titular primera plana que destaque. Pero este hecho realmente por méritos académicos, reconocimiento a jóvenes dominicanos, es un mensaje que le estamos diciendo incluso a la sociedad norteamericana, eso es lo que le estamos enviando para allá. Es decir, ese valor agregado que tiene esa sociedad, que va a salir beneficiada a la sociedad norteamericana y también la nuestra, porque son hijos de padres dominicanos. Entonces, el trabajo que habría que hacer es, y es un trabajo que debía hacer el gobierno, usted sabe que en Estados Unidos, por ejemplo, la primera generación que llega, como en el caso del padre de estos niños, es una generación muy identificada con los valores patrios. Pero ya la segunda y la tercera generación, si los padres no le ponen empeño, hay padres que, bueno, traen sus hijos acá, lo conectan con las culturas dominicanas, entonces no hay una desvinculación de lo que tiene que ver con el acervo cultural del país. Y eso es un trabajo que habría que hacer en el futuro a los fines de que el país no vaya perdiendo. Recuerdo un merengue de Emily que decía, ahora cuando vuelva que no te quedes con tu hermano, porque poco a poco perdemos un dominicano. O sea, lo que estaba planteando es, traigan los dominicanos acá, que no se nos queden y que visiten. Entonces, ese reconocimiento que hizo el presidente a estos estudiantes debe llenar, por ejemplo, de orgullo al país y debe llenar de orgullo a la comunidad dominicana residente en el exterior. Porque yo comentaba hace un tiempo con un amigo que hablaban, por ejemplo, del proceso de la criminalidad, y yo le dije lo siguiente: bueno, si a mí me preguntaran, ¿qué usted ha apostado para la tranquilidad del país? Yo le podía responder de varias maneras, pero tendría dos respuestas básicas. Lo primero es que mi conducta como ciudadano debe contribuir a la paz social. Y si yo, en vez de tengo 3 hijos, que son 3 profesionales, hubieran sido 3 delincuentes, entonces yo no aporto nada a la sociedad dominicana. No aporta nada bueno. No aporta nada bueno. Entonces, estos padres dominicanos que residen en Estados Unidos, que venciendo todo tipo de obstáculos, de clima, de situaciones económicas que le presentan, dicen, no, míralo ahí. Ahí está mi estudiante, ese es mi hijo. Ese es mi hijo con ese promedio. Incluso, no solamente le sirve de referente a la República Dominicana, sino a todos los inmigrantes hispanos, que son muy buenos, y hay estudiantes de todas las nacionalidades que son muy buenos. Entonces, traemos a colación este tema para que el dominicano vea y que hay que aplaudir a estos jóvenes estudiantes dominicanos que viven en el exterior, en Estados Unidos, en Europa y en todas partes, porque se esfuerzan. O sea, sus padres realmente han puesto todo el empeño, y eso es que saltan de ahí entonces a las instituciones de la sociedad norteamericana, al gobierno, a
a la actividad privada, a la empresa privada, y entonces ahí está la mano de obra de la República Dominicana. Entonces yo creo que así como elogiamos las cantidades de remesas que nos envían, que el año pasado pasaron de los 4.000 millones de dólares, también tenemos que elogiar esa actitud de responsabilidad de los padres y de los estudiantes, es decir, que están vendiendo, o sea, esa es la marca del país hacia afuera. O sea, cada joven de eso, con esa conducta, con ese comportamiento, con esa puntuación que consiguió en su escuela, en su colegio, en la universidad, está diciendo, esto es la República Dominicana, pero también está diciendo, he tenido unos buenos padres, que independientemente de la cantidad de vicio que hay en la sociedad norteamericana, donde el vicio tiene tanta puerta abierta de facilidad al entrar, sin embargo, no, espérate, yo me mantengo. Y yo creo realmente que hay que felicitar y sobre todo al presidente que lo recibió, y el presidente incluso le dijo que ellos eran un ejemplo para el país. O sea, cuando el presidente le habla así, esos muchachos regresan a Estados Unidos, mira, van, porque como yo decía anoche, el pecho se les quiere abrir de la alegría y del orgullo. Y qué bueno que sea así. Mira, Julio, yo recuerdo que ese acto celebrado en Estados Unidos se ha hecho ya en varias ocasiones. Sí, claro. Pero cuando esta ocurrió hace pocos días, yo hice un ademán, yo solo, ¡wow!, de gusto, sí, por el reconocimiento que se está haciendo a la calidad del dominicano en el exterior. Ahora, eso también me recordó a un amigo que tengo hace muchos años en Estados Unidos. Vivía muchos años allá y no recuerdo hace mucho de él. Se llamó José Fernández. Una vez yo lo saludé y me dio esa mano. Yo no le pude preguntar, pero percibí en su puño, en su palma, percibí el esfuerzo y el sacrificio del hombre dominicano cuando va a las buenas labores en el exterior. Yo le vi esa mano áspera del trabajo, de callo, pero nunca se lo pregunté, pero sí visualicé la calidad del dominicano cuando sale al extranjero a de verdad, a buscar la vida por los buenos pasos. Eso yo nunca lo he olvidado. Ahora mira, los estudiantes que fueron reconocidos en Estados Unidos, como tú mencionas, que fueron más de 300, por el alto índice académico, ellos como individuos jóvenes, podríamos decir, tienen un porcentaje altísimo de la responsabilidad de esa nota, de ese índice académico. Ellos en sí, intrínsecamente, cada individuo de ellos, cada estudiante de esto, tiene esa culpa o esa responsabilidad. Pero óigame, no es de ellos solo esa responsabilidad, es como tú lo has dicho. Esos estudiantes y muchos otros que no llegaron al 95, que están en los 80, en los 85, hasta los 90 y pico, pero no pudieron llegar a 95, pero son muchos los hijos de dominicanos que tienen calidad en su desenvolvimiento escolar, que tienen calidad en su desenvolvimiento humano, en su desenvolvimiento con los demás. Pero no es reitero, no es porque solo sea por responsabilidad individual de ellos como jóvenes, es porque sus padres lo han dirigido. Sus padres lo han inculcado el deber. Sus padres le han inculcado la responsabilidad. Le han inculcado que tienen que aprovechar el tiempo, que tienen que ser jóvenes de calidad. Y yo te voy a poner un ejemplo. Personalmente, lo recuerdo desde hace mucho. Nunca le he puesto a mis hijos el que su ejemplo deben ser los héroes, y digo entre comillas, Superman, Batman, el Hombre Araña, otros de estos
saltimbanqui de la comedia que le daña la mentalidad a los niños y a los jóvenes. Nunca le he puesto a mis niños que sus héroes deben ser esos. Siempre le he dicho que los héroes de ellos tienen que ser los de los buenos hábitos, los de los buenos proyectos, los que tienen calidades humanas. Es más, en mi casa nunca mis niños han jugado con esos ejemplos, porque creo, no es porque yo tenga una animadversión, es simple y llanamente porque he comprendido que ese no es el ejemplo que deben de seguir mis niños. Y los niños de ustedes, amigos televidentes. Por eso creo que el ademán que yo hice cuando leía la noticia de la celebración en el propio Estados Unidos de a estos jóvenes que el consulado estaba celebrando, yo creo que hay que seguirla patrocinando, que hay que seguirla alabando, que hay que darle cada vez más el valor a este tipo de actividades, porque el ambiente que hay en sentido general en nuestras sociedades ahora es el de lo fácil, es el ambiente de tú tienes que tener un vehículo del último grito de la moda, que tienes que tener un celular que a leguas él te entienda, te escuche, te interprete, que tú estés al último grito de la moda, como se dice popularmente. Y yo creo que este no es el camino correcto, porque el camino de lo fácil siempre lleva a destinos oscuros, siempre. No con esto quiero decir que hay que tener una vida tan sacrificada como la de que tú no puedas disfrutar de las buenas cosas de la vida. No. Pero lo que se obtiene por lo fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin dedicación, sin entusiasmo, sin calidad humana, no nos lleva nunca a ningún buen camino. Entonces, estos jóvenes que fueron alabados, exaltados, quisiéramos decir, en el pabellón de los que tienen los mejores índices académicos, que fueron exaltados allá, que fueron exaltados aquí en República Dominicana por la figura número 1 del país, que es el presidente de la República. Yo creo que eso tiene que continuar, pero debe continuar también, no al final del año escolar, sino que debe de continuar dándole apoyo en el transcurso del año escolar, para que no sea de sorpresa que vayan a sorprender, sino que sea resultado de un aporte de los que están patrocinando esto. Así es. Es decir, que no sea y no lo digo por el nombre, el cónsul que haga el acto al final del año escolar, sino que sea el resultado de un proceso de seguimiento, de ayuda, de continuidad. ¿Por qué? Porque entonces podría ser que al final del año escolar lo que estamos es aprovechando, haciendo un acto, aprovechando nosotros, digámoslo así, cuando los que hicieron el esfuerzo y el sacrificio fueron los estudiantes y sus padres. Entonces yo creo que hay que darle seguimiento durante el periodo completo del año escolar, en todos los niveles, sean universitarios o sean de estudiantes escolares de media o de básica, diferentes niveles, porque yo creo que eso da resultado. Así como se está celebrando, como se está alabando ese grupo de estudiantes, bueno, es que hay algo que lo produjo. Entonces hay que darle seguimiento para que entonces se produzcan mejores y mayores cantidades de estudiantes con esos índices bien altos y que siga de motivación a otros. Porque, óyeme, los niños, los jóvenes, si tú los motivas, ellos tienen un cerebro que asimila. Entonces, darle la oportunidad de darle seguimiento, de darle motivación, de empujarlo, de darle calor a ese tipo de acciones. La verdad que es importante. Recuerdo que en la campaña el licenciado Danilo Medina, el presidente de la República, siempre decía que la educación es la otra palabra de la libertad. O sea, oye, es un rango, es decir, el que no tiene educación es una especie de prisionero, o sea, no tiene libertad. ¿Y lo es? Sí, de manera que yo creo que reiteramos ese agradecimiento y ese reconocimiento que se le hace el presidente a estos estudiantes de la diáspora dominicana. Mira, Julio, así como se le dio cobertura en este programa
a ese episodio, en otro momento vamos a tener que darle cobertura a lo que es el programa de alfabetización. Ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos en breve con Realidad TV. La mejor forma de ser serio es pagando los servicios que me prestan. En eso yo no me pierdo. Yo cumplo con mi parte. En Santo Domingo Este tenemos la mejor ciudad gracias a ti. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Ya no aguantamos más tiempo, esto tiene que cambiar. Queremos a Santiago limpio, queremos volver a soñar. Ciudad que lleva en su historia monumental tradición. No perdamos la memoria de hombres con gran visión. Fernando Rosa es la esperanza de esta ciudad, que el día que abraza ha sido fiel a su partido, un hombre honesto, comprometido, antes de que sea muy tarde y ya no haya solución. Fernando Rosa, el alcalde, por la ciudad que merecemos, por la ciudad corazón. Fernando Rosa, por la ciudad que merecemos. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Bueno, Adán, usted sabe que mañana llega al país la comisión de la tristemente célebre, mal recordada OEA. Viene con el propósito de observar el proceso del plan de regularización de inmigrantes. Yo pensé que venían a dar órdenes. Estará, luego, según dice, pasar a Haití, o sea, estará del 10 al 14 entre República Dominicana y Haití. Yo pienso que esos funcionarios de la OEA debían traer 2 cartas. ¿Debajo de la manga? No, 2 cartas. No. Una carta de presentación ante las autoridades del gobierno y otra carta de disculpa al país. ¿Tú crees? Sí, de disculpa, porque realmente ellos fueron que validaron la invasión norteamericana en el 65, que pedía la reposición del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Ella fue que validó ese atropello, donde se difundió la información de que los constitucionalistas estaban violando monjas, por desacreditar, y no dijo ni una sola palabra de lo atropello que cometían las fuerzas interventoras, las fuerzas de Estados Unidos en ese momento. Solamente hay que ver el poema de Manuel del Cabral, un marino de Estados Unidos, fue a una botica, lo llaman botica popular, una botica, y pidió un medicamento, y el boticario le dio una aspirina. El marino de Estados Unidos le preguntó, ¿y esto es veneno? Y le dio un tiro en el corazón que lo mató ahí enseguida. Por eso Manuel de Cabral habla del muchacho matado en la farmacia. O sea, para poner un ejemplo de las atrocidades. Entonces, este organismo quiere volver a mancillar la dignidad del país. Y el país, ya todos los sectores se han opuesto. Yo no sé si el señor director tiene una toma de lo que fue la publicación del periódico El Nacional, donde los partidos políticos rechazan, además del ultraje que ha hecho Haití con la República Dominicana, también esa reunión de la OEA. Porque ¿qué es lo que está planteando, por ejemplo, el gobierno haitiano? Que se elabore todo un protocolo para el proceso, para las leyes migratorias de la República Dominicana. Un país tiene todo el derecho de aplicar sus leyes migratorias sin protocolo alguno, sin que todo esté conectado a lo que son las leyes del país en esa materia. Yo quiero preguntar si los países que deportan a este país llega cada rato, todos los años a este país deben llegar deportados solamente de Estados Unidos más de 4.000 dominicanos. Y yo quisiera saber si se ha hecho un protocolo, porque es un derecho que tiene Estados Unidos de deportar, entonces es un derecho que también tiene la República Dominicana de deportar a cualquier extranjero, no importa de qué país sea. Usted sabía que el 87% de los deportados de Estados Unidos nunca vieron un juez. Es decir, nunca fueron a un juez para que ese juez determinara si usted puede ser deportado o no. Nunca lo vieron. Ni le dijeron, vaya a buscar en su casa los trapitos que tiene. Y además, ahora se están planteando cosas que este es el proceso más ordenado que se ha hecho en toda la historia de la emigración de los países de América Latina, para no seguir más lejos. En ningún país que vaya a deportarse le permite a ese ciudadano, mire, usted me permite pasar por mi casa, que yo tengo un televisor, tengo una ropita que quiero llevarme. Señores, eso... Y que además le ofrezcan el medio de transporte. Pero claro, no solamente. Entonces, República Dominicana, con todo el respeto que se merecen los ciudadanos haitianos y de cualquier otro país, le ha permitido decirle, bueno, usted quiere irse voluntariamente, no, pero nosotros le ayudamos, pero no a una guagua o en un corral como lo ponen en estas islas de Caricón, sino en guaguas con aire acondicionado, sin maltratarse, muy contrario a lo que ha dicho la diplomacia haitiana,
que se están sacando de las casas, incluso que se están atropellando. Entonces, yo creo que esa repulsa que tiene el país, cuando oye hablar de OEA, es una repulsa y un rechazo fundamentado en que ese organismo internacional validó que la dignidad del país fuera estropeada, fuera masillada cuando el golpe de Estado. Entonces, debe venir la OEA con una carta de disculpas hacia la sociedad dominicana y decir que ellos se equivocaron y que por esa consecuencia muchos dominicanos dieron su vida, dominicanos y dominicanas entregaron su vida defendiendo la patria. Y por ese golpe de Estado del gobierno más democrático que ha tenido el país en toda la historia, por ese muchos cientos de miles de dominicanos están en Estados Unidos y en otra parte del mundo. Porque si ese gobierno se le permite desarrollar su agenda de trabajo, era para que se desbordara en el bienestar de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país. Entonces, por eso yo digo que debe venir con 2 cartas, la que le presente a las autoridades del gobierno y decirle incluso al presidente, mire señor presidente, esta carta es la disculpa de nosotros. Bueno, cuando vino el Papa aquí en el 80 y pico se disculpó por las atrocidades que habían cometido los indios, los españoles contra los indios, después de 500 años que habían pasado. O sea, le traigo de datos para decir, no, por eso pasó hace tiempo. Cuando se mancilla la dignidad de un país, eso no caduca. Eso sigue en el corazón de todas las generaciones y eso no se ha olvidado. Y eso es bueno que hacérselo saber a los organismos internacionales, sobre todo a este que llega mañana acá. Mira, yo quisiera que el director nos pusiera en pantalla el título del periódico El Nacional, que exactamente trae palabras, pero que yo creo que fácil podemos desmenuzarla. Los partidos en el sistema dominicano son las organizaciones que agrupan las ideas políticas o a los seres humanos por las ideas políticas. Y yo no había visto en República Dominicana en los últimos 30 años que todas las organizaciones políticas se unificaran en torno al tema que hay en agenda, que es la discusión que hay de la soberanía, la dificultad en que quieren meter la soberanía, el derecho a la soberanía que tiene el país. Y sucede, ahí dice que los partidos, como que dice amigo, señor, los partidos aseguran que Haití ultrajó a la República Dominicana. Eso es que a la par con el hecho lamentable que está ocurriendo en contra de República Dominicana a nivel internacional, auspiciado por el gobierno haitiano, pero apadrinado por algunos gobiernos de las islas y bautizado por la OEA, nos trae al triste recordatorio de que la OEA apadrinó lo lamentable, lo que al pueblo dominicano para siempre le dolió, que fue esa intervención militar lamentable. Y yo quiero decirle a los dominicanos que para que Haití no se equivoque, que el gobierno haitiano no se equivoque, en el 1938 se firmó un acuerdo entre el Estado dominicano y el Estado haitiano que tiene vigencia porque no se ha denunciado por ninguna de las partes. Y ese acuerdo fue firmado en Estados Unidos con testigos como Franklin Delano Roosevelt como presidente de Estados Unidos en ese momento y otros presidentes de la América Latina. Y en ese acuerdo se establece que cada uno de los estados tiene la potestad para repatriar a su país de origen al nacional que ingrese por la frontera violando las leyes del estado en que está incurriendo. Eso en toda parte del y mundo, sucede que el Estado haitiano no ha denunciado ese acuerdo, el Estado dominicano no ha denunciado ese acuerdo y por lo tanto tiene vigencia. Y yo creo que esto que está pidiendo el gobierno haitiano de protocolo para repatriación es nada más que un bulto para escurrirse de la responsabilidad de no haberle permitido obtener a sus ciudadanos que vivían irregularmente en Dominicana, obtener sus documentos legales allá,
para que aquí pudieran regularizarse, pero además para escurrir el bulto del problema político electoral que tienen en su país. Yo quisiera que cuando la OEA llegue a República Dominicana, con el agravio que nos ha causado en el 1965, que no venga a causarnos otro agravio ahora, porque aunque no estamos en República Dominicana en estos momentos, el pueblo no está alzado en armas, pero la conciencia y el dolor que embarga al dominicano cuando le están tratando de mancillar su soberanía y por una institución como la OEA que bautizó la atroz intervención, no es posible que el pueblo dominicano espere, que la OEA espere que los dominicanos la van a recibir con sonrisa. Bueno, hemos llegado al final ya del programa Realidad TV. Julio César Santana y Adán Bodes, le invitamos a que nos encontremos la próxima semana en un programa similar como este. Buenas noches. Hasta la próxima.